buenos días para todas las personas que están entrando a este webinar especial sobre cómo lograr proyectos exitosos con PMBOK Guide séptima edición. Bienvenidos todos a este webinar especial sobre gestión de proyectos con PMBOK Guide versión 7. Este webinar hemos querido hacerlo desde hace tiempos, pero ha pasado algo con la versión 7. Y es que la estructura es tan diferente que no nos parecía adecuado hablar netamente sobre el libro. Por eso este webinar ha llevado mucho tiempo en preparación y sí, dicen que mejor hecho que perfecto, pero a nosotros nos gustan las dos cosas. Así que hemos querido hacer un webinar lleno de valor para ustedes. Hoy, ¿qué veremos? Primero que todo, ¿por qué cambió tanto el PMBOK Guide? ¿Qué fue lo que llevó al PMI a crear un cambio tan radical en la forma de ver la gestión de proyectos? Ya hemos tenido experiencia porque hemos visto otros cambios que se han sucedido en gestión de programas, de portafolios, en donde pero ahora en la gestión de proyectos, estos cambios van directo al grano, van directo a lo que más hacemos todos los días. Vamos a ver obviamente qué fue lo que cambió y vamos a hablar del enfoque en principios de la nueva edición del PMBOK Guide, especialmente ahí del estándar de gestión de proyectos. Vamos a ver cómo se amplía esa visión de gestión de proyectos y ¿qué ha cambiado ahora en nuestra profesión, en nuestro quehacer, con la llegada de la nueva versión del PMBOK Guide? Vamos a ver algo muy importante, es cómo aplicar todos estos nuevos conceptos en nuestro trabajo. ¿Qué queda a nuestro libre albedrío con esta nueva versión? ¿Y cuál es el futuro de la gestión de proyectos a partir del PMBOK Guide versión 7? Para quienes no me conocen, me presento, yo soy Mauricio Morales, yo soy gerente de proyectos, certificado PMP, certificado en Microsoft, como Microsoft Certified Professional in Managing Projects, certificado en Management 3.0 como instructor y lidero la compañía Projectical SaaS ya desde hace 20 años. Este año estamos cumpliendo 20 años de labores. Y parece que fue ayer, que hubiéramos empezado y que hubiera empezado a buscar cómo se hacían mejores proyectos y hubiera encontrado por allá la primera edición del PMBOK Guide, la única gratuita, la de 1996. Que al respecto de esta edición les tengo una sorpresa más adelante. He tenido la oportunidad de dictar más de 12,000 horas de capacitaciones en gestión de proyectos, que capacitar a más de 18,000 personas en más de 59 países en estos 20 años. Algunos de los clientes con los que hemos tenido la fortuna de trabajar a lo largo de este tiempo están acá, reconocerán seguramente a muchas empresas en Colombia, en Latinoamérica, importantes, multinacionales, en fin. Y para aquellos que tengan alguna duda, alguna inquietud y quieran hacer alguna pregunta después del webinar, los invito a que se comuniquen a este correo, a este teléfono. Ahí estamos para ustedes. Vamos a empezar primero con algo muy sencillo y es ¿cuál ha sido el recorrido de la gestión de proyectos desde sus inicios? Este timeline nos muestra cómo ha sido esa gestión de proyectos desde que empezó en 1917 con Henry Gantt, quien se inventó el utilísimo y vilipendiado Gantt que utilizamos hoy, para luego pasar a la creación por parte de DuPont del método de ruta crítica, que luego fue tomado por la Marina de Estados Unidos en 1958 y mejorado para conocer lo que vemos hoy como PERT. Entonces tomó el método de ruta crítica, lo convirtió en PERT.
Y fue ahí cuando se creó la primera asociación de gestión de proyectos, la IPMA en 1965, ahora IMSA, y apareció nuestro amado PMI en 1969. Un año después, Winston Royce creó el concepto del método cascada, que tan utilizado ha sido a lo largo de la historia de gestión de proyectos y también tan problemático ha sido, y ha tenido la misfortuna de confundirse con la gestión de proyectos. Luego apareció, y hace mucho tiempo, Scrum, en 1986. Mucho antes de la primera edición del PMBOK Guide, vio la vida Scrum. Y todos vemos que solamente se empezó a aplicar desde hace unos 5 o 6 años en algunas organizaciones y todavía no se ha aplicado bien. Y en 1989 llega Prince, ese Prince no, aunque es genial, Prince del gobierno británico. En 1989 se crea este esquema de Projects in Controlled Environments, que ha sido también base de muchas certificaciones y un modelo muy interesante para conocer. Luego empezó el trajinar de nuestro amado PMBOK Guide, cuando en 1996 salió la primera edición de un poco más de 200 páginas. Luego empezó cada 4 años a evolucionar. La segunda edición en 2000 con 211 páginas. Fue aquí cuando nació el Manifiesto Ágil en 2001, con los 4 valores, con todo lo que conocemos de agilidad. Y siguió por su lado el PMBOK Guide con la tercera edición. Nada que se hablaba ahí de aspectos ágiles de proyectos, 390 páginas y empezó a engordar. 460 páginas la versión 4 en 2008, 589 páginas en 2013 con la versión 5 y llegamos a la versión 6, yo creo que de las más utilizadas realmente, de las más difundidas, con unas impresionantes 756 páginas. Una edición que nos llevó a pensar hasta dónde va a crecer esto. ¿Hasta dónde va a llegar la gestión de proyectos? ¿Cuántas más prácticas podrán entrar? Cuando esto dio un vuelco, apareció algo llamado PMI Standards Plus en 2020, un sitio web incipiente en donde podíamos consultar algunas de las prácticas existentes en la versión 6. En ese mismo año vio la luz un draft pequeño del estándar de gestión de proyectos de la 7ª edición. Y en 2021 vimos nuestra 7ª edición, que se cortó a la mitad. De 700 páginas pasó a 370 páginas. Hay quienes han llamado a esto el folleto de la gestión de proyectos. Pero nos ha mostrado realmente un esquema diferente de cómo gestionar proyectos y cómo pensar, sobre todo como gerentes de proyectos. Este ha sido el panorama de la gestión de proyectos desde el nacimiento del Gantt. Ahora, todos se preguntan por qué cambió tanto el PMBOK Guide. Resulta que el PMBOK Guide, sí, sabemos, cambia 4 años, pero usualmente era una mejora, algunos cambios de posición, de procesos, en fin, dentro de nuestras famosas 10 áreas de conocimiento, que eran 9 hasta la 4ª edición, y los 5 grupos de procesos. El PMBOK cambia porque el PMI realiza cada cierto tiempo un análisis de la industria, lo que se conoce como el Role Delineation Study. Este Role Delineation Study ha mostrado cosas muy interesantes sobre la gestión de proyectos. Por ejemplo, que el gerente de proyectos cada vez se involucraba desde más antes en los proyectos.
El gerente de proyectos cada vez estaba más cerca a la estrategia que formulaba o generaba los proyectos. Esto ha hecho que el PMI también haya ampliado el alcance del PMBOK Guide y la visión que tiene del gerente de proyectos como un ente mucho más, hoy en día, estratégico, una persona mucho más estratégica que netamente táctica. Entonces, Role Delineation Study, en sus últimas versiones, encontró aspectos muy interesantes. Por ejemplo, hemos hecho un análisis de un estudio que muestra que las más grandes organizaciones del mundo no tienen una metodología específica de gestión de proyectos. Dejan que cada proyecto defina cómo se va a hacer. No hay una metodología monolítica, como vemos en muchas organizaciones, que dice este es el primer paso, el segundo, que a veces hay sabores de proyectos, tipos de proyectos. En las grandes organizaciones no las hay. Entonces, ese Role Delineation Study llevó al PMI a pensar esto como que se está moviendo para otro lado. Vamos a facilitar la gestión de proyectos a más personas. Vamos a llevar la gestión de proyectos a otros interesados en los proyectos, en las organizaciones. Vamos a facilitar la comprensión y la digestión de todo este conocimiento. Entonces, cambió a un esquema de principios que ya venía gestándose desde la gestión de programas. El estándar de gestión de programas en su cuarta edición, que salió también hace un tiempo, cambia de también esos dominios a principios y convierte a la gestión de programas realmente en una filosofía dentro de la organización. Por otro lado, el mundo masivamente ha venido adoptando el agilismo, las ideas detrás del agilismo, ciertos conceptos que son mucho más fáciles de entender para la gente que sencillamente procesos, áreas de conocimiento, grupos de procesos, en fin. Pero esto también va de la mano de algo, de lo que debemos ser conscientes, y es que el PMBOK Guide ha sido muy mal entendido a lo largo de su historia. ¿Por qué mal entendido? Porque hay personas, y lo he vivido en carne propia, que llegan a un programa de estudios superiores, tipo maestría, especialización, doctorado en gestión de proyectos, y lo primero que ven es las tablas de la ley escritas en piedra, como si fueran algo inamovible. Áreas de conocimiento, procesos, y hay muchas personas que lamentablemente, sin haber profundizado en el estudio o en la vivencia de la gestión de proyectos, se han abocado a formar a nuestros profesionales bajo una óptica errada del PMBOK Guide. Y les voy a demostrar ahorita en un momento por qué es una óptica errada. ¿Qué fue lo que cambió? Yo creo que esta gráfica todos la conocen, que nos muestra, y viene del PMBOK Guide 7, que nos muestra a la izquierda la versión 6, a la derecha la versión 7, como en la versión 6 primero estaba el PMBOK Guide y luego el estándar de gestión de proyectos, pero el estándar de gestión de proyectos era una visión por el otro lado de la matriz de procesos y áreas de conocimiento. Una visión donde el PMBOK Guide se mostraba por áreas de conocimiento y el estándar nos lo muestra por grupos de procesos. Pero ahí hay un problema. Y yo creo que muchas de las personas que nos han seguido en estos webinars y en nuestras capacitaciones han visto. Y es que ese estándar de gestión de proyectos, si bien muestra los procesos por áreas, por grupos de procesos, los muestra en el mismo orden de las áreas de conocimiento. Y si nos fijamos en algo, por ejemplo, algunos de los malos entendidos con el PMBOK Guide, es que la última área de conocimiento es interesados, la antepenúltima es riesgo,
Y en inicio es donde empezamos a hablar de interesados. Entonces se nos olvida que ahí hay procesos importantísimos y sencillamente nos abocamos a lo primero que aparece: integración, alcance, cronograma, costo y calidad. En muchas organizaciones ese último no se tiene en cuenta. En esta nueva edición, las cosas cambian radicalmente. Ahora lo primero que aparece en el libro, en el documento, es el estándar de gestión de proyectos. Y ya no nos habla de grupos de procesos, nos habla de principios. Y nos habla de principios como pautas de comportamiento, de pensamiento que nosotros debemos adoptar, que debemos asimilar para poder ser gerentes de proyecto altamente efectivos. Y luego pasamos al PMBOK Guide, en donde ya no nos encontramos áreas de conocimiento, ni nos encontramos dominios de desempeño. Pero esos dominios de desempeño ni siquiera se parecen a las 10 áreas de conocimiento que teníamos. Aparecen algunos que conocíamos como interesados, pero los demás, equipo, antes se llamaba gestión de recursos, se involucraba recursos físicos y humanos, en fin. Pero ahora aparece equipo, aparece interesados, aparece el enfoque de desarrollo y ciclo de vida. Entonces, da un vuelco completo. Y esto lo lleva a uno a pensar qué pasa con la estructura que en muchas organizaciones tenemos para gestionar proyectos basada en grupos de procesos, basada en esos procesos que hemos, si lo hemos hecho juiciosamente, seleccionado y decantado para poder gestionar efectivamente nuestros proyectos. ¿Dónde queda esto? Entonces, nos damos cuenta de que las cosas se dividieron y aparece en el horizonte Standards Plus, ese sitio web que está solamente habilitado para miembros del PMI, que si ustedes no son miembros, les recomiendo que se hagan miembros. Descargan los estándares, tienen acceso a PMI Standards Plus, tienen acceso a projectmanagement.com, una cantidad de webinars, artículos y muchísimo conocimiento. Pero empieza a estar como desligado del estándar. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando necesitamos una herramienta específica, cuando necesitamos saber muy bien cómo funciona, no sé, la estimación 3 puntos, por decir algo. Algunos temas aparentemente nuevos que aparecen aquí son inteligencia emocional. Ahora, todo ese gran componente que venía delineándose en el capítulo 3 de la versión 6 del rol del gerente de proyectos, se amplía para decirnos: tú tienes que ser más inteligente emocionalmente. Tienes ahora que enfocarte en desarrollar toda esa inteligencia emocional, porque tu rol no es técnico. Tu rol es un rol de gestión, de dirección. ¿De dirección de qué? De gente. Y por eso también aparece otro tema nuevo y es un alto enfoque en cómo debe ser nuestro proceso para tomar decisiones. Algo que ya se mencionaba antes y que de hecho el examen siempre ha evaluado es cómo tomas decisiones. Pero ahora aparece mucho más amplio este enfoque para la toma adecuada de decisiones. Esta estructura, que se ha mantenido durante un tiempo, de guía de los fundamentos de gestión de proyectos y del estándar para la dirección de proyectos, ahora no está desligada. Hasta la versión 6, nosotros veíamos perfectamente que con solo el PMBOK Guide entendíamos toda la gestión de proyectos o procurábamos entenderla. De hecho, es mucho más amplio que lo que se presenta en el estándar. En el estándar de la versión 6, si ustedes van a mirar cualquier proceso dentro de planeación, aparecen solamente entradas y salidas. Y no aparecen subentradas, subsalidas y por ningún lado herramientas y técnicas.
Eso sí lo tienes en el PMBOK Guide, la primera parte del libro. Pero, ¿qué no aparece allá? Que se movió en la sexta edición a la segunda parte del documento. Toda la filosofía, el marco de referencia de la gestión de proyectos. Esto ha evolucionado y ahora el enfoque tiene un único nombre: valor. El nombre del juego de aquí en adelante para la gestión de proyectos es valor. Y valor entendido como algo que le trae beneficios medibles, tangibles a la organización. No estamos enfocados en cumplir caprichos de determinados interesados en la organización para su beneficio propio. Si algo no le aporta valor a la organización, prácticamente no debería hacerse. Y eso viene inclusive desde la gestión de programas, porque la gestión de programas se ha enfocado mucho en eso desde su cuarta edición. Por lo tanto, nosotros abocarnos a lo que nos han dicho siempre, de que la triple restricción, en fin, debe cumplirse, está totalmente fuera de lugar. Si no aportamos valor, esto que vemos acá sencillamente no sirve de nada. No funciona. No nos da lo que nosotros necesitamos ver. Y es que la organización nada se gana con un proyecto terminado a tiempo, en presupuesto, con calidad, cumpliendo el alcance, si al final nadie lo usa. Y esta es una pregunta que usualmente hago en todas las organizaciones a las que llegamos. ¿Cuánto dinero, tiempo, esfuerzo se ha perdido en esta organización haciendo proyectos que nunca salen a producción? Y esto sucede en las más grandes y en las más pequeñas. Muchísimo. Entonces, estamos ahora abocados a una cultura de economía. Y economía en que necesitamos enfocarnos en lo que realmente nos dé valor. Y aquí es donde vemos el ciclo de la estrategia. Partiendo desde la visión, y esto es lo que de ahora en adelante todos los gerentes de proyectos debemos tener en cuenta. Partiendo desde la visión, se nombra o se define la estrategia de la organización. Esta estrategia nos define una serie de metas de diferente tipo y esas metas tienen una forma de cumplirse. Hagámosle un zoom a alguna de estas metas para ver qué hay ahí adentro. Vamos a encontrar una gran cantidad de iniciativas. En muchas organizaciones, lamentablemente, solo hay una y está comandada por un contrato. Y eso es lo más triste. Pero luego de analizar estas iniciativas, se selecciona una. Y esa iniciativa es lo que llegamos a conocer ahora sí en la organización como un proyecto o como un programa o inclusive como un portafolio. Cualquiera de los tres, dependiendo del tamaño de la meta, dependiendo del nivel de la iniciativa, se puede convertir en cualquiera de los tres. Luego de que esto se empieza a desarrollar, a ejecutar, es cuando nos entrega valor. Y gracias al valor recibido, retroalimentamos la estrategia. Y eso es lo que nos permite continuar en este círculo virtuoso. Una estrategia que realmente se materializa en valor. Por el camino, en muchas de nuestras organizaciones se van perdiendo ese valor, se va desapareciendo ese valor. Ese valor se va disminuyendo o no llega tanto como lo esperábamos. Y si eso lo abocamos a lo que sucede mucho en el día a día de nuestras organizaciones, en donde el afán es la regla número 1, en donde hay que empezar ya, pues nos vamos a encontrar con panoramas bastante tóxicos para una buena gestión de proyecto. Por eso, aparecen los principios.
Los principios son esencialmente pautas, fundamentos que nos definen cómo enfrentarnos a algo. Cuando tú tienes, por ejemplo, en ti el principio de honestidad y se te presenta una situación en la cual podrías obtener una ganancia personal, pero en perjuicio de alguien o en contra de la ley, ese principio empieza a encenderse en tu conciencia y a decir, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Es la misma filosofía de los principios que aparecen ahora en la 7ª edición del PMBOK Guide. La idea es que estos principios sean nuestros fundamentos para nuestra profesión, nuestro quehacer como gerentes de proyectos, sean los fundamentos para la toma de decisiones. Se fortalecen muchísimo con el código de ética y se alinean perfectamente con el código de ética. De esta manera, cuando nosotros comprendemos, asimilamos y hacemos nuestros estos principios, nuestros comportamientos y acciones empiezan a ser guiados por ellos. Y los principios van mucho más allá de lo que conocíamos nosotros en la 6ª edición. Estos principios se aplican en diferentes contextos, pero de diferentes maneras. Y hay algo muy bueno acá, y es que el PMBOK Guide en su 7ª edición, es aplicable a cualquier tipo de proyecto, a cualquier tipo de ciclo de vida. De hecho, uno de los dominios de desempeño tiene que ver con el ciclo de vida, ¿sí? Todos están interconectados, todos estos principios. Y fuera de eso, no tienen un orden. Deben sencillamente vivir en tu mente. Los principios son estos. Empezamos con administración. Nuestra filosofía y nuestra forma de administrar. Antes, o mejor dicho, lo que nos está diciendo aquí el PMI es lo siguiente. Tú vienes usualmente como gerente de proyectos de ser el mejor técnico o el mejor funcional. El PMI tiene la idea romántica de que las personas llegan a una organización y toman un camino de carrera que saben que finalmente los llevará o en algún momento a ser gerentes de proyectos. Pero en la realidad no es así. Yo creo que muchos de nosotros hemos llegado a ser gerentes de proyectos porque éramos los mejores técnicos, o éramos los que más sabíamos del cliente, o los que más sabíamos del producto. Y nada más lejos de una buena administración que la labor diaria del mejor técnico en un proyecto o en una organización. Entonces necesitamos ir a las bases. Administración se convierte en un principio, porque los principios de administración y la forma de administración debemos siempre tenerlas presente. Aparece el equipo. En muchas organizaciones ve uno y sigue viendo que para eso estamos trabajando con profesionales. Ellos son responsables por su trabajo, ellos tienen que responder. Y pareciera que como son profesionales, que como son responsables, que como saben hacer su trabajo, no necesitaran de una mano amiga, no necesitaran de alguien que les ayude, no necesitaran de alguien que generara un ambiente que propicie su motivación para trabajar en el proyecto. Vamos más allá y encontramos ahora algo que usualmente se deja de lado. Quienes han visto estos webinars y nos han seguido, se darán cuenta de que siempre hablo de que hay 4 áreas de conocimiento, según el PMBOK Guide 6, que son paupérrimas en la gran mayoría de organizaciones. La primera es recursos. La segunda, interesados. La tercera, comunicaciones. Y la cuarta, gestión de riesgos. Estas 4 áreas de conocimiento son de lejos las más importantes de toda la gestión de proyectos. No el alcance, el cronograma, el costo, estos son añadiduras. Y los interesados aparecen aquí porque nuestra filosofía como gerentes de proyectos
debe ser dar valor a los interesados. Siempre estar mirando quiénes son las personas que van a afectar o se van a ver afectadas por el proyecto, por las actividades, por los resultados. Y de qué manera van a tener esa afectación. Y aparece el principio valor. Como les digo, el nombre del juego de aquí en adelante es valor. ¿Cuál es el valor que lo que yo hago y lo que el proyecto genera le va a dar a la organización? Si no hay valor, apague, no nos sirve. Pensamiento sistémico, pensamiento holístico, pensamiento de causa-efecto. Un pensamiento que nosotros debemos tener en cuenta que para quienes fuimos formados en ingeniería seguramente será muy fácil, pero para quienes no, que hoy en día son muchas las personas que están gestionando proyectos y no son ingenieros, este principio sencillamente parece nuevo, pensamiento sistémico. Liderazgo. Como una de las grandes habilidades del gerente de proyectos que siempre se ha planteado, de ahora en adelante el PMI nos dice, debe ser un principio de tu comportamiento, de tu pensamiento, siempre ser líder. Y líder de una forma muy especial, líder sirviente. Aparece otro principio que para muchas personas no existía y es la personalización. Y digo para muchas personas porque en esas oportunidades que he tenido de participar en programas de educación superior en gestión de proyectos, invariablemente las personas piensan que esto es una metodología, que esto es una sola forma de hacer las cosas y que este es el formato para el Project Charter. Invariablemente. Pero la personalización, yo les decía, les tengo una sorpresa ahora, va a ser algo fundamental aquí. Calidad. El enfoque de calidad que normalmente tenemos en proyectos, tristemente es, espere a que terminen el proyecto y ahí miramos si hubo errores. Pero el enfoque de calidad que nos muestra desde toda la vida el PMBOK Guide y que se enfoca ahora en un principio, es muchísimo más amplio. Complejidad. Para nadie es extraña la palabra VUCA. Todo nuestro entorno de alta complejidad, volatilidad, incertidumbre, es un entorno permanente. Y cada vez que pasa el tiempo, se hace mucho más complejo. El gerente de proyectos debe poder distinguir entre la complejidad y la complicación. Debe poder saber cuándo su proyecto es complejo, cuándo es complicado, y son dos cosas diferentes. Hay un webinar que desarrollé hace un tiempo que habla sobre eso, la diferencia entre complejidad y complicación en proyectos. Les invito a verlo en nuestro canal de YouTube. Busca en YouTube Projectical y allí podrás ver ese webinar. Riesgo. Como les decía, una de las áreas de conocimiento paupérrimas, donde en la gran mayoría de organizaciones se limitan a sacar una listica de 10 riesgos, ojalá la tuya no sea de esas. Ahora lo debes tener en la sangre, debe correr por tus venas. Adaptabilidad y resiliencia. Tú necesitas superar la famosa generación de cristal. El gerente de proyectos necesita ser resistente, resiliente, recuperarse. Y como lo menciono también, la última vez que si alguien que sea cinéfilo o le gustan estas películas, que apareció Desmond Morris, quien protagonizaba el papel de Q en las películas de James Bond, fue cuando le dijo a James Bond, en ese momento era Pierce Brosnan, siempre ten en cuenta dos cosas. 1. Ten una vía de escape. 2. Que nunca te vean sangrar. No volvimos a saber más de Desmond Morris, después de esa película partió a otro mundo, pero esas dos frases son también fundamentales para un gerente de proyectos. Siempre debes tener un plan B y no te pueden ver sangrar. No importa lo adolorido que estés. Y eso es un principio.
resiliencia, adaptabilidad. Tú necesitas saber adaptarte. Y algo que venía gritado a voces, el cambio, la gestión del cambio. Ahora, en la segunda parte hablamos de dominios de desempeño. Los dominios de desempeño que aparecen ya en la parte PMBOK Guide del nuevo documento son actividades relacionadas, ya son actividades fundamentales para que se logren los resultados. Son áreas interactivas, se les da mucho énfasis, no son las únicas actividades, están interrelacionadas, son interdependientes y todo el tiempo están operando. Estos dominios de desempeño aparecen algunos similares, interesados, porque necesitamos realizar actividades para que realmente los interesados colaboren y participen en el proyecto. Al fin y al cabo, ellos nos dan las pautas para el proyecto. El equipo, fundamental porque es quien hace el trabajo. No lo hacemos nosotros, es el equipo el que hace el trabajo. El desarrollo y ciclo de vida. Aquí empiezan las cosas a ponerse muy interesantes. Porque el PMBOK Guide nos está diciendo, ten en cuenta cuál es la mejor forma de construir este producto. Defínele un ciclo de vida. Y para algunas personas esto parece nuevo. Parece que, oiga, por fin nos estamos librando de grupos de procesos. Ya les muestro algo interesante. Planeación. Ahora, como todo un dominio de desempeño, no, esto no desaparece. La planeación sigue y por dentro. Siguen muchas de las cosas que conocemos, muchos de los procesos que conocemos. Desempeño del trabajo, porque si no medimos no podemos controlar. Y entrega. La entrega que muchas veces en nuestra visión de gestión de proyectos se quedaba por fuera. De hecho, hay quienes decían, pero es que el proyecto llega hasta que terminamos el producto, ya la entrega y la puesta en operación no es nuestra. Falso. El proyecto llega hasta tener ese producto generando beneficios. La medición, que nunca va a faltar, nuevamente, lo que no se mide no se controla. Y aquí, para quienes no han mirado o estaban pensando que no, ahí sigue valor ganado. Está clarísimo, perfectamente definido valor ganado dentro del dominio de desempeño de medición, porque ha demostrado ser en 70 años de existencia, que es la única forma en la que puedes saber realmente cómo está tu proyecto. Y la incertidumbre. Hacerle frente a la incertidumbre. Fijémonos lo curioso. Dentro de los principios está la complejidad, aquí está la incertidumbre. Pero si se dieron cuenta, hay principios y dominios repetidos. Específicamente, equipo en principios y equipo en dominios de desempeño. Interesados en principios e interesados en dominios de desempeño. ¿Por qué la duplicidad de conceptos? No hay duplicidad. Principios son los ladrillos que debes tener sobre los que fundamentas tu pensamiento y tu toma de decisiones. A la derecha, los dominios de desempeño son las actividades que desarrollas para poder lograr que el equipo funcione adecuadamente y que los interesados aporten al proyecto y acepten el proyecto y vayan de la mano del proyecto. Entonces, parecen duplicados, pero en realidad son dos capas diferentes de la misma filosofía. ¿Cuál es la nueva mentalidad entonces? Antes veníamos de pensar mucho en documentación, lamentablemente en muchas organizaciones, y recuerdo muchísimo, ojalá las cosas hayan cambiado, una especialización en gestión de proyectos en la que participé hace 10 años. Tuve la oportunidad de dictar los últimos 2 módulos, pero los estudiantes me decían, pero un momentico, es que
a nosotros nos enseñaron fue a llenar formatos y tenemos los formatos de alcance y los formatos de costos y los formatos de calidad, pero usted no nos está mostrando formatos. Les dije, es que la gestión de proyectos no son formatos. La gestión de proyectos es saber pensar. Y tan mal acostumbrados estaban que a la hora en que presentaron el trabajo del primer módulo, que era gestión de riesgos, sacaron 0. Tuve que calificar ceros y unos, porque no había nada, absolutamente nada de gestión. Entonces, esa visión ahora cambia. Ahora necesitamos mirar primero hacia valor del negocio. ¿Qué le vamos a aportar al negocio? Hacia el equipo, que son quienes hacen realmente el trabajo. Hacia cada una de las personas, porque necesitamos ver su desarrollo personal y su desarrollo dentro del equipo y estar ayudando a que las personas sean mejores. Hacia la incertidumbre, que no sabemos mañana qué vaya a pasar, cualquier otra pandemia. Necesitamos convertirnos en líderes sirvientes. Y esto no es nuevo. Por ejemplo, el famoso proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto nos dice, necesitamos ser líderes sirvientes. Dirigir es, sí, marcar el paso, recordarle a las personas lo que tienen que hacer según un plan, según un cronograma, lo que tú tengas. Pero gestionar es eliminar excusas. Gestionar es darle a las personas todo lo que necesiten para que ellas puedan hacer su trabajo. Gestionar no es, oiga, a mí no me traiga problemas, tráigame soluciones. Esa es la peor frase que un gerente de proyectos le puede decir a alguien en un proyecto. Entramos a complejidad. Y como se ve ahí, la complejidad tiene miles, decenas de miles de factores que hacen que la solución no sea tan fácil. ¿Por qué estamos pensando en ir a colonizar otro planeta y no hemos podido solucionar el hambre en el mundo, ni el problema climático? Porque un problema como ir a Marte y vivir allá es complicado, pero un problema como el hambre en el mundo o el cambio climático es complejo y se tratan de manera radicalmente diferente. Y aparece la gestión del cambio. Si tú hoy en día, sea el que sea tu proyecto, no estás pensando desde el principio en gestión del cambio, no te auguro una buena finalización del proyecto. Porque al final, todo eso en lo que has trabajado, en lo que ha trabajado tu equipo, en lo que se han invertido miles y miles y centenas o millones de dólares, nadie lo va a usar o no lo van a usar bien. Guillermo tiene la mano levantada. Bueno. Guillermo, si quieres escríbeme tu pregunta en el chat, por favor. Y por acá Danilo dice, por lo que se ha indicado, el PMBOK 7 recoge parte de la filosofía de la gestión de programas, especialmente en los dominios. Exacto, Danilo. Recoge parte de la filosofía de gestión de programas. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? El desarrollo y ciclo de vida del proyecto. No hay un ciclo de vida único. El mal llamado predictivo nunca ha sido formulado por el PMI ni por el PMBOK Guide. Entonces, necesitamos pensar diferente para esto. Norman dice, súper interesante las diferencias de pensamiento sobre formatos del PMBOK 6, a saber gestionar con pensamiento analítico. En la práctica, ¿cómo hacemos esto? Norman, muchas gracias por eso. Y realmente el PMBOK Guide nunca ha sido sobre formatos. El PMBOK Guide nunca ha hablado de formatos. El PMBOK Guide tiene una parte muy malentendida, hasta la 6ª edición, por allá en un anexo, que aparecen 25 documentos del proyecto, pero un documento es la lista de actividades, otro documento es el cronograma, y sabemos que esos no son formatos. En una herramienta podemos tener fácilmente actividades, recursos, duraciones, estimaciones, en fin, todo, en una sola herramienta.
La filosofía de gestión siempre ha existido. Lo que pasa es que, como decía al principio, personas que no han comprendido muy bien el PMBOK Guide se han limitado a mostrarlo como una metodología. Y eso ha sido tóxico para toda la gestión de proyectos y es en todo el mundo. No es solo acá, en Latinoamérica o en Colombia, no, es en todo el mundo. La inteligencia emocional, como un factor fundamental de comportamiento, como un factor fundamental de tu desarrollo, junto con la autorregulación, la resiliencia, el autocontrol. No importa lo grave que sea la situación, no te pueden ver sangrar. ¿Qué cambia en realidad entonces en la gestión de proyectos? Aquí dice Sigifredo, buen artículo de liderazgo, aquí se los comparto de lo que se está hablando. Muchísimas gracias, Sigifredo. Por favor, ahí hay un enlace en el chat. Sigifredo nos acaba de compartir un artículo. Muchas gracias por eso. Dice Richard, ¿eso significa que si la PMO entrega formatos estaría en lo correcto? ¿Qué pasa con la PMO? ¿El nuevo cambio de PM7 tiene algún ajuste? Sí, la PMO cambia. Y el problema no es que la PMO entregue formatos. ¿Cuál es la idea de un formato? El formato existe para tener persistencia. ¿Qué significa eso? Porque nosotros no somos eternos en el proyecto. No tenemos garantizado que mañana vamos a despertar. No tenemos garantizado que dentro de 2 semanas, que es la reunión de entrega, yo voy a estar ahí gestionando el proyecto. Los formatos y la documentación no están para hacer la gestión. Los formatos y la documentación están para que la gestión persista y me sobreviva. Si yo mañana renuncio, me muero, desaparezco, me gano la lotería, lo que sea, yo mañana no voy al proyecto. ¿Quién sabe qué se estaba haciendo? La documentación. Entonces la documentación no es la base de la metodología. La documentación es la base de lo que tú necesitas decirle a cualquier persona en cualquier momento para que el proyecto siga sin que tambalee, porque tú mañana no estás. ¿Qué un formato para qué me sirve? Para dejar documentado aquello que para alguien es importante saber. Es para eso. Nunca una metodología está orientada a llenar formatos. Sirve para eso. A veces sirve para guiar para las personas nuevas cómo debo pensar en determinado momento. Por ejemplo, en una identificación de interesados o en una identificación de riesgos. Pero no es la metodología. La nueva mentalidad, y esta era la sorpresa que les tenía, no es diferente a lo que nos han dicho. Miren esta gráfica. Interacción entre las fases. Fase de diseño, fase de implementación, fases previas, fases siguientes. Dentro de cada fase, nuestros famosos 5 grupos de procesos. ¿De cuándo es esto? De 1996, de nuestra primera edición. Nunca el PMI en el PMBOK Guide ha dicho que los grupos de procesos son fases del proyecto. Nunca. Aparece ahora un principio de adaptación. Pero miren, personalización de la interacción de los procesos. Los procesos identificados y las interacciones ilustradas cumplen la prueba de aceptación general. Aplican a la mayoría de los proyectos la mayoría del tiempo. Sin embargo, no todos los procesos se necesitarán en todos los proyectos y no todas las interacciones aplicarán a todos los proyectos. ¿De cuándo es esto? 1996, de nuestra primera edición. Esto siempre ha existido. Muchas personas dicen, es que los stakeholders aparecieron en la 5ª edición. Project Stakeholders. Los stakeholders son individuos y organizaciones que están activamente involucrados en el proyecto o cuyos intereses pueden ser positivos o negativamente afectados como resultado de la ejecución
o finalización exitosa del proyecto. Nuevamente, 1996. Así que, ¿realmente es una nueva mentalidad? La nueva mentalidad será que se enfoca en que ya no hay más grupos de procesos ni áreas de conocimiento. ¿Será que se enfoca en que habrá anarquía en procesos y métodos guiada por principios? ¿Será que se enfoca en que tenemos que ser ágiles a las malas? ¿Será que se enfoca en el equipo más que en el producto? ¿Será que no vamos a volver a tener una triple restricción? Las cosas cambian y cambian mucho. Dice Víctor, eso es correcto, Mauricio, en la página 12 dice, nada en la edición 7 contradice el enfoque basado en procesos de las ediciones anteriores. Exacto, y en la página 15 dice, reconoce que la estructura y el contenido de las ediciones anteriores sigue teniendo valor, sin contradecir ese valor. Víctor, muchas gracias. Roberto dice, los stakeholders siempre han existido en proyectos, desde antes del PMBOK. Es que alguna vez una decana de una universidad almorzó conmigo y estaba dirigiendo un programa de posgrado en gestión de proyectos. Y de hecho dictaba algunos de los módulos. Y yo le dije, para ti, ¿cuál es el área de conocimiento más importante? Y me decía, por supuesto, el alcance. ¿Y el alcance de dónde viene? Pues de la organización. Y los stakeholders, no, pues sí, se deben tener en cuenta, pero lo más importante es el alcance. Entonces, a ti el alcance te lo dice el edificio, te lo dice la puerta, te lo dice el letrero de la organización. No, pues la gente. ¿Y la gente quiénes son? Los stakeholders. Entonces, ¿qué es lo más importante? Los stakeholders. Y se quedó pensando. No volvimos a hablar en todo el almuerzo. Y terminando el almuerzo me dijo, Mauricio, creo que tengo que cambiar toda la idea que tenía de gestión de proyectos. Solo por eso. ¿Qué significa todo esto en tres ambientes? Para las empresas, significa facilitar y potenciar el trabajo. Significa generar valor a la empresa, clientes, empleados y accionistas que son los interesados. Significa priorizar una buena formación y la mentalidad adecuadas en gestión de proyectos. Significa optimizar valor, optimizar entregas y optimizar calidad, porque antes estaba por allá, como un área de conocimiento harta. Significa valorar, mantener, empoderar y desarrollar el capital humano, porque nuestro principio es la gente. Nuestro principio son stakeholders y equipo. Tan importantes son que son principios y dominios de desempeño. Esto no significa llenar formatos para quedar bien con la auditoría. Yo creo que todos conocemos organizaciones donde faltando 2 semanas para auditoría está todo el mundo corriendo a llenar formatos. Porque es que nos van a encontrar un hallazgo, porque es que me ponen problemas y no he llenado el Project Charter. Dice Germán, el valor lo puedo asociar a ser agile a las malas porque los entregables generan valor. Cuidado. Nadie ha dicho que agile nos dé valor. El que yo tenga entregables siempre debe dar valor. Pero el valor no depende del tipo de proyecto que yo haga o del tipo de ciclo de vida que yo aplique. El valor depende de lo que hemos definido como proyecto y de cómo hemos definido y formulado ese proyecto y cómo hemos planeado que esos beneficios se obtengan. De ahí viene el valor. Salvo en casos muy extraños como los post-its de 3M, un proyecto fallido genera valor para la organización. Pero esos son casos fortuitos, ¿sí?
Dice Diego, con este nuevo enfoque, ¿cuándo se considera fallido un proyecto? Simple. ¿Dio valor? No, no sirvió. Pero es que terminamos a tiempo. No me sirve. Pero es que terminamos en presupuesto. Sí, nos tiramos la plata. Porque eso que hicieron no me sirve, no me dio valor. Ahí está la definición de proyecto exitoso. ¿Aportó o no aportó valor? ¿Sí? Dice, ¿qué se puede hacer con un proyecto fallido? A llevarlo al cementerio de proyectos, revivirlo, tratar de volverlo exitoso, fragmentarlo y rescatar una parte, pasarle un bulldozer por encima. Yo creo firmemente en que no todo esfuerzo es fallido en un proyecto. En el peor de los casos, rescatas una gran cantidad de lecciones aprendidas. En el peor de los casos. Mira de eso, desde el principio, cuál es el verdadero valor del proyecto, qué era lo que esperaba obtener la organización de valor. Y trata de sacar de los escombros eso sobre lo que puedes empezar a reconstruir o ahora sí a conseguir ese valor. Como te digo, en el peor de los casos, una gran cantidad de lecciones aprendidas. ¿Sí? Los alcances los definen los equipos integrados referenciados en el estado del activo, dice Johan Alexis. Los alcances sí, de acuerdo, lo define el equipo. Pero lo que debe entregar al final, el proyecto, las expectativas, vienen de los interesados. ¿Ves? Por eso fallan tantos matrimonios. Porque tienen una lista de requerimientos que no se alinea con las expectativas del otro. Lo más importante de los interesados es ¿qué esperas tú ser, lograr, ganar, obtener cuando esto esté operando? Miren, no es tan importante que el interesado nos diga yo quiero la pantalla que haga esto y con este botón o quiero este edificio con este cuarto acá. No. Lo más interesante es preguntarle a ese interesado ¿qué esperas lograr tú cuando ese edificio, esta pantalla, ese cuarto, ese color estén implementados? Esa es su expectativa. Gracias. Dice Sigifredo, en muchas organizaciones dejan de lado la interacción con las otras áreas que se puedan involucrar en los proyectos, con lo cual el gerente de proyectos debe generar valor a la organización, pero también generar valor para el proyecto de parte de la organización. Bueno, si te entendí bien, Sigifredo, lo que pasa es que el gerente de proyectos no puede despegarse de que tiene un rol muy estratégico en la organización. El gerente de proyectos no puede ir como los caballos con anteojeras mirando solo su proyecto, porque el proyecto no existe solo. Existe en una organización, en un entorno. Y el entorno es lo primero que debes identificar y saber cómo te va a afectar o a beneficiar tu proyecto. Y cómo tú necesitas adaptarte a ese entorno y qué puedes hacer para que el entorno sea favorable para el proyecto. Eso no lo dice el PMBOK Guide, pero se infiere cuando nos habla de factores ambientales de la organización en todas las ediciones anteriores. Bueno, muy bien. Entonces, dice Miguel Ángel, la generación de valor sigue siendo el mejor indicador de éxito de un proyecto. Pero Mauro, ¿exactamente hasta qué momento debería llegar el gerente de proyectos y su equipo respecto a la entrega de la operación? Miguel Ángel, gracias por esa pregunta. Algo que no ha desaparecido ni va a desaparecer se llama plan de gestión de beneficios. El plan de gestión de beneficios va pegadito al caso de negocio. Y los dos se plantearon cuando acá en el ciclo de la estrategia se decidió evaluar una de estas iniciativas y generar un proyecto o un programa o un portafolio. Aquí es donde podemos ver realmente que entran siempre esos dos conceptos o documentos, como los quieran llamar. El plan de gestión de beneficios y el caso de negocio. ¿Cuándo termina tu participación en el proyecto? Cuando la organización empieza a ejecutar el plan de gestión de beneficios. Ya, puedes irte tranquilo, porque ya en ese momento el proyecto está generando valor para la organización. Tú debes asegurarte de que por lo menos llegue allá.
Muy bien. ¿Qué más significa esto? Generar valor a la empresa no significa disparar a todo lo que se mueva. Conozco empresas que se le miden a lo que sea. Hace poco tuvimos la oportunidad de trabajar con una empresa bastante importante en donde adoptaron, compraron, asumieron un gran proyecto bastante complicado con sistema de transporte porque el proyecto traía un gran número monetario detrás. El proyecto casi quiebra a la empresa. Terminaron los accionistas despidiendo al gerente comercial, directores de proyectos, y terminaron los accionistas tomando los papeles porque dijeron, no podemos dejar que la empresa nos salga de la mano, porque la premisa del gerente era vender, vender, vender. ¿Qué quiere? Vender. Nunca dijo ganar. Priorizar la formación y la mentalidad. Por favor, la idea no es acumular certificaciones para poder calificar en licitaciones y poder ganarse la licitación. ¿Qué te ganas tú con una persona con 7, 8 certificaciones si no la vas a conseguir en el mercado y el día que le dio una gripa te toca responder con otra? Y la persona está más enfocada en estudiar libros que en ser gerente de proyectos. Optimizar valor, no ser ágil de dientes para afuera, esto va ligado a lo que hablamos ahora del agilismo y el valor. Vendiendo rapidez. Nadie ha dicho que agilismo sea rápido. El valor puede ser mayor o menor dependiendo del momento en el que salgamos al mercado con el producto, ¿de acuerdo? No es lo mismo salir con el iPhone 14 después de que Samsung haya sacado el Galaxy S67 raya X que salir con el iPhone 14 al año siguiente del 13 porque todo el mundo está acostumbrado. Entonces sí necesitamos salir a tiempo, pero eso no significa que tenemos que ser ágiles a las malas. Significa valorar, mantener, empoderar y desarrollar el capital humano, no matarlo con el proyecto. Tenemos un caso lamentable de una organización cliente, en donde tienen un cliente demasiado grande, demasiado imponente, demasiado dominante. Y en la organización, 3 personas cayeron muertas frente a su computador trabajando para el proyecto. Es increíble, pero hoy en día eso pasa. Donde el cliente llama al gerente de proyectos o a la gerente de proyectos un domingo, 5 de la tarde, ¿usted por qué no está disponible? Señor, estoy con mis hijos. O me responde la llamada y se conecta ya, o me encargo de que la saquen del proyecto. Domingo 5 de la tarde. ¿Dónde está la defensa para el gerente de proyectos? Somos capital humano, no somos recursos. Todo esto implica volver a las bases. Enfócate en objetivos, no en formatos, no en copiar de los libros. ¿Qué estamos definiendo como ciclo de vida del proyecto? No cometamos el mismo error de siempre. ¿Desde dónde y cómo está el gerente de proyectos asumiendo el proyecto? Cada vez debes estar más atrás, más hacia la estrategia, más hacia esa generación de iniciativas. Revisa muy bien la información que tienes. ¿Estudiaron las personas en tus proyectos para pasar un examen? ¿O estudiaron para ser y pensar como gerentes de proyectos? El PMI dio un vuelco total a esto. Ahora vas a pensar y actuar como gerente de proyectos. Desde hace mucho tiempo, el PMI no pregunta en los exámenes de certificación por una entrada, por un proceso, por una herramienta. Pregunta cómo piensas. Pero muchas personas siguen pensando que estudiarse el libro es suficiente para ir a presentar un examen y obtener un certificado. Y así nos llegan a las organizaciones, estudiando para pasar exámenes. Necesitamos reforzar la filosofía real de la gestión de proyectos y enfocarnos en habilidades blandas, que son las más duras y difíciles de obtener. ¿Qué significa esto para los clientes?
¿Será que por fin van a ver el proyecto suyo y no del contratista? Todos hemos estado en organizaciones donde el proyecto se ve como el contrato con el contratista y no como un proyecto propio. Por fin definiremos mejor el valor, expectativas y alcance, o dejaremos que sea el contratista el que lo haga. Por fin se dejará de contratar antes de saber qué se quiere y qué se necesita. Por fin se verá que la agilidad no es sinónimo de más rápido y más barato. Por fin habrán el tiempo y recursos necesarios para el proyecto. ¿Y qué significa para las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones, ¿será que nunca van a saber qué es un proceso o un área de conocimiento? ¿Serán emocionalmente más inteligentes? ¿Se enfocarán más en valor? ¿Serán naturalmente ágiles? ¿Podrán igual hacer cronogramas, EDTs y gestionar la restricción? Yo creo que las buenas prácticas siguen, no se acaban. De hecho, ahí están en PMI Standards Plus. Las nuevas generaciones emocionalmente más inteligentes no sé, pero por lo menos más sociales sí. ¿Se enfocarán en valor? Eso sí es altamente probable. Las nuevas generaciones están mucho más enfocadas en qué voy a obtener yo que en solamente ir a hacer un trabajo de 8 a 5 para ganar un dinero. Muy naturalmente comprenderán mejor cómo ser ágiles, qué significa la agilidad. Y no podemos que pierdan esas prácticas, no podemos permitirnos eso. Las prácticas siguen. ¿Cómo podemos aplicar entonces todos estos conceptos del PMBOK Guide 7 en nuestro trabajo? Hay que mezclarlo con el 6. No puede estar solo. El PMBOK Guide 7, menos que nunca, es un manual de gestión de proyectos. Necesitamos una estructura de cómo hacer la gestión de proyectos. Hay que revisar la capacitación. No solo gerentes de proyectos se deben capacitar en gestión de proyectos. Esto hay que llevarlo a más personas en la organización. ¿A qué se le llama hoy valor en la organización? ¿Cuál es el enfoque de la certificación de los gerentes de proyectos? ¿Ser gerentes o tener el certificado? Hay que separar gerencia de proyectos de metodología y metodología de formatos. Por favor, estamos en mora de hacer eso. Enseñar y vivir los principios y verificar que los dominios de desempeño realmente se apliquen. La certificación con el PMBOK Guide 7. Bueno, desde hace mucho tiempo ya no hay preguntas sobre entradas, herramientas, técnicas y salidas, ni procesos, nada que ver con el libro. Todas las preguntas son enfocadas hacia cómo piensas y cómo decides tú. El examen no es sobre el libro y no va a ser sobre el libro. La idea es pensar con base en los principios y tomar como lineamiento el Exam Content Outline. La versión 2021 que en realidad salió en 2019, pero no actuó sino desde 2021. Revisa los temas nuevos en la versión 7, pero sigue estudiando la 6. Igual, no es la base del examen, pero te da una estructura mental que te ayuda a pensar adecuadamente, como gerente de proyectos y para responder las preguntas. No te olvides de la guía ágil. De versión 7, las preguntas entrarán poco a poco en el examen. El PMI no tiene planeada una fecha en la cual haya un cambio de versión, porque ya el examen no es sobre eso. Ahora, dice Iván, en mi experiencia personal con la certificación, llegué a la conclusión de que conocer solo la guía del PMBOK en cualquiera de sus versiones y aprobar el examen de PMP no te hace gerente de proyectos. Para mí se necesita una especialización en gerencia a nivel de posgrado o maestría, sí. Pero ten cuidado. Por lo menos muchas especializaciones, maestrías, posgrados que yo conozco se enfocan en errores. Y errores grandísimos, como querer mostrar la gestión de proyectos como metodología, el PMBOK Guide como metodología. ¿Ves? ¿Cómo puedes lograr todo lo anterior? Bueno, quiero presentarles algo muy especial. Hemos desarrollado, por casi un año, una capacitación especial Logra Proyectos Exitosos con PMBOK Guide 7.
Son 40 horas, 40 PDUs, que están divididas así, 20 en Ways of Working, 10 en Power Skills y 10 en Business Acumen. Por si no lo conocían, es el nuevo triángulo del talento. Ya no se llama técnicas, liderazgo y negocio o estrategia. Ways of Working, Power Skills y Business Acumen. Esta capacitación te va a permitir aprender cómo incorporar en tus proyectos las nuevas prácticas, la nueva estructura, y lo puedes aplicar a cualquier tipo de proyecto y ciclo de vida. No importa si tu proyecto es ágil, Scrum, Extreme Programming, cascada, predictivo, como lo quieras llamar. Esto aplica para cualquiera. Es una capacitación al final de la cual podrás aplicar todas estas nuevas prácticas y estructura a cualquier proyecto, donde vas a poder implementar o enriquecer tu actual metodología de gestión de proyectos. Y fíjate en eso. Porque la metodología, como lo he dicho, no está enfocada en formatos. Imagínate poder tener una metodología donde la gente piense como gerentes de proyectos y no donde la gente llene formatos de gestión de proyectos. Que los haya, vaya y venga. Pero lo más importante es pensar como gerentes de proyectos. Vas a poder exponer y aplicar una visión enriquecida de la gestión de proyectos de manera completamente integral, sin importar los marcos de trabajo que utilices. Vas a poder conocer y aplicar una estructura de gestión de proyectos que no está disponible en Internet, que no está disponible en libros, que no está disponible ni en el mismo PMI. Tenemos mucha experiencia haciendo esto. Vas a poder ponerte al día en materia de prácticas y conocimientos en gestión de proyectos. Ahora, vas a conocer una estructura completamente diferente. Primero que todo, te anticipo. No vas a ver aquí una exposición del PMBOK Guide. No vas a ver el libro expuesto en diapositivas porque no tiene ningún sentido. Si tú lo puedes leer con un café caliente en la mano, ¿para qué te vas a meter a una capacitación de 40 horas donde te van a medio decir lo que dice el libro? Lamentablemente, muchas capacitaciones en gestión de proyectos se han enfocado a eso. Tenemos, como te decía, una amplia trayectoria convirtiendo en realidad aplicable los estándares y buenas prácticas. Y quiero ponerte como ejemplo esta diapositiva. Es una diapositiva que seguramente muchas personas que nos siguen conocen. Y es cómo nosotros hemos visto durante muchísimos años verdaderamente la gestión, la planeación de los proyectos. Cómo desarrollar la planeación, el orden en que la planeación se hace. Fíjate que empezamos con stakeholders y comunicaciones, no con alcance. Por allá viene alcance, pero de la EDT se deriva todo el resto. Entonces, esa estructura nunca ha estado disponible en libros, ni en Internet. Es una estructura diseñada que ha sido adoptada por más de 60 organizaciones en Latinoamérica, cuando hemos tenido oportunidad de trabajar con ellos. Llevamos casi un año preparando el curso. ¿Por qué? Porque nos interesa darte valor práctico, además obviamente del conocimiento. No es un curso donde tomamos el libro y lo vamos a exponer en diapositivas. No, es un curso donde vas a aprender a gestionar, a pensar como gerente de proyectos, aprovechando el PMBOK Guide 6. ¿Has estado alguna vez en capacitaciones donde te han puesto el libro en diapositivas? ¿Has estado en capacitaciones donde te han dicho que los grupos de proceso son fases del proyecto? ¿Te han dicho que el PMBOK Guide es una metodología o lo llaman metodología PMI? ¿O te han dicho que el PMBOK Guide es cascada o predictivo? Seguramente sí. Todo el tiempo, dice Janet. Sí. Todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Te voy a mostrar una diapositiva que me atreví a tomarle el pantallazo de un webinar de una muy prestigiosa universidad en el que tuve la oportunidad de participar solo como asistente hace unas 3 semanas, 2-3 semanas. Esta es la diapositiva.
Tú puedes creer que hoy, después de 7 ediciones del PMBOK Guide, después de que desde 1996, como te mostré acá, el PMI ha dicho que los grupos de procesos no son fases del proyecto, alguien tenga el descaro de decir que esto es gerencia de proyectos. Mira lo que dice, ciclo de vida del proyecto típico, cascada. ¿Dónde estamos? Planificación, los procesos. Y mira por dónde arranca. Recopilar requisitos. Ni siquiera aparecen los stakeholders ahí. Ni siquiera. Aparecen por acá atrás identificar a los interesados. ¿Sí? Pero los stakeholders no aparecen realmente en la planeación. ¿Qué decir de las comunicaciones? Mira el enfoque que mostraron en esta universidad. ¿Es justo que pagues porque te enseñan esto? Yo no creo. Yo no creo. ¿Qué vas a aprender entonces en este curso? Primero, los fundamentos. ¿Por qué el cambio de estructura a fondo? ¿Cómo seguir aprovechando el PMBOK Guide 6? ¿Cómo gestionar un proyecto con esta nueva visión? La gestión de proyectos organizacional de principio a fin y todo el nuevo esquema que se basa en 3 bases: querer, ser y hacer. Este esquema multidimensional de desarrollo te toma a ti como el centro de la gestión de proyectos en 3 dimensiones. Cada dimensión tiene una forma de verse. En el querer, tú vas a determinar hacia dónde vas y hacia dónde va tu organización. En el ser, cómo debes pensar y cuál debería ser la estructura que guíe tus comportamientos. Y en el hacer, es cómo vas realmente a desarrollar una gestión de proyectos. Hablemos del querer. ¿Qué vas a ver en el querer? Tus objetivos y los objetivos de la empresa. Vamos a hablar de la estrategia, de tu estrategia personal y de la estrategia de la empresa. En el ser, vamos a hablar de qué significa y cómo ser realmente un gerente de proyectos. Vamos a hablar del sistema de entrega de valor y obviamente vamos a hablar del sistema de principios, cómo abordarlos, cómo tomarlos, cómo hacerlos tuyos. En el hacer, vamos a hablar de la visión desde los grupos de procesos, con todo este nuevo esquema. Vamos a ver todo el sistema de dominios de desempeño y cómo se entrelazan y cuándo actúa cada uno. Cómo realmente hacer una gestión de proyectos con esto. Vamos a hablar de modelos, métodos y artefactos, cuáles usar cuándo. Cómo aprovecharlos según tu tipo de proyecto. Vamos a hablar de la adaptación. Y aquí parte cómo vas tú a desarrollar o a mejorar tu propia metodología de gestión de proyectos. Vamos a hablar de gestión del producto, que era algo que no se tocaba antes. Y es que va alineado con la pregunta que me hacían antes, ¿hasta dónde llegamos como gerentes de proyectos? ¿Sí? ¿Cómo llegar a gestionar el producto? Y vamos a entrar y a conocer y a usar PMI Standards Plus en detalle y cómo lo puedes aprovechar para tu gestión. ¿Dónde puedes tomarlo? Puedes ingresar a este enlace o puedes tomar este código QR en la página. ¿Sí? Puedes tomarle la foto. Ahí ingresas a la página. Ahí está todo el temario de la capacitación. Ahí ven todo el detalle de la capacitación. Y ahí puedes elegir el plan que deseas para tomar tu capacitación. Aquí queda entonces la información. Nos vemos en este curso de Logra Proyectos Exitosos con PMBOK Guide 7. Muchísimas gracias por tu participación, por estar aquí hasta esta hora y nos vemos entonces. Muy feliz día, feliz noche para todos. Que estén muy bien.